¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a desarrollar la actividad número 3, que está titulada La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Sí? Esta pertenece al módulo 10 y su servidora Maribel García Mariscal, asesora virtual en el módulo 10, a sus órdenes. Y la actividad número 3 está titulada Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Bueno, es útil estudiar la Segunda Guerra Mundial para comprender el mundo actual. Por ello, en esta actividad integradora revisarás tus antecedentes, desarrollos y consecuencias de este evento, resaltando lo sucedido durante la Guerra Fría y la polarización del mundo. Recordemos que para la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues hay un periodo ahí entre guerras y eso ya lo miramos en actividades pasadas. Vamos a revisar bastantes recursos. Tenemos 9 recursos que revisar para poder trabajar en nuestra actividad número 3 de la semana 2, por lo cual nos vamos a dirigir a la plataforma en línea y revisaremos las instrucciones. Seguiremos el paso a paso de las instrucciones. ¿Cuál es el propósito? Pues describir el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y analizar sus repercusiones en el mundo actual. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos realizar algunas actividades, por ejemplo, retomar información a través de una técnica de recuperación de información. Podremos hacer un subrayado, vamos a ir tomando notas de los recursos que nos están ofreciendo para poder desarrollar esta actividad. Ok, entonces características de la Guerra Fría, vamos a hacer también cuadros comparativos, una línea de tiempo, hay que grabar un audio, subirlo a la nube y esto lo vamos a entregar en un procesador de texto. Un procesador de texto, una hoja en blanco, lo que nos ofrece hoy en día el Office Windows es pues un documento en Word, ¿verdad? Eso es lo que podríamos tener como un documento de texto. Ok, primero, ¿qué vamos a realizar? Elabora una línea de tiempo que incluya los antecedentes, el desarrollo y la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Vamos a desarrollar el primer paso, por lo cual pues tendremos que trabajar con los documentos que nos están marcando aquí. Hay que analizar cada uno de ellos, su información, para tomar notas de los eventos importantes y poder realizar nuestra línea de tiempo. Empezamos con el primer recurso. Los vamos a ver de manera muy generalizada, sin embargo, sí hay que tomar nota, porque en cada uno de estos documentos vamos a seleccionar los eventos importantes que se dieron en ese momento, en esa fecha, por qué se dieron. Y comenzamos con el documento La Segunda Guerra Mundial. Esta es la Segunda Guerra Mundial, es primer documento. Por favor, tomemos notas, ya sea en una libreta, en unas hojas recicladas o directamente en Word, vayan capturando su información. Antecedentes, ok, tenemos aquí 1919 a 1939. Ese periodo lo vamos a marcar como antecedentes. Todo lo que los eventos que se hayan suscitado en este periodo los vamos a tener que marcar como antecedentes. Y de aquí, así de manera muy general, pues podremos decir que
Bueno, la crisis mundial en 1929 y la expansión del comunismo en Europa frente al capitalismo de Estados Unidos. Si se fijan, aquí ya traemos un gráfico que nos puede ayudar mucho para ir acomodando nuestra línea de tiempo. Conflictos, ¿qué conflictos hay? Bueno, el 1 de septiembre de 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Aquí cabe mencionar que este es un dato importante, este es un dato que debe de llevar tu línea de tiempo. Al mismo tiempo que pues Hitler queda al mando en Alemania. Se dan otros eventos, pero en realidad creo que para este apartado, este es el punto que debe de llevar nuestra línea. Antecedentes de la guerra, pues si ya estamos marcando entre 1931 y 1939 Alemania y Japón invadieron diversos territorios cercanos a sus fronteras, entonces lo podremos marcar de esta forma. Este sería el segundo acontecimiento importante de este documento. Lo podemos hacer en periodo para no tenerlo año con año. Claro, son importantes. Si vamos a marcar nuestra línea de tiempo año con año, vale la pena ir registrando. Si lo vamos a hacer por periodos, cada periodo, cada 5 años, también vale la pena registrar. ¿Okay? Entonces, continuamos. Durante la Segunda Guerra, ¿qué es lo que pasó en la Segunda Guerra? Pues dice que los primeros 3 años, tanto los territorios, bueno, estuvieron marcados por las conquistas territoriales Alemania y los países de Europa. Entonces aquí vamos a marcar que si en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial, de ahí vamos a marcar un periodo de 3 años y pondremos esta información. En 1942, bueno, la guerra tendría otro giro con las victorias de Gran Bretaña por aire. Bueno, tenemos un video para más información. Este documento lo vamos a ver en un ratito más, así es que no lo vamos a abrir. En estas consecuencias políticas, pues hubo una división del mundo, porque hay dos bloques políticos, los que van aliados con Estados Unidos, los capitalistas, y los que van aliados con la URSS, siendo los socialistas. Y aquí tenemos 1945 a 1991, se conoce este periodo como la Guerra Fría. Ya tenemos el periodo de la Guerra Fría, y dentro de la Guerra Fría entra la caída del muro de Berlín. También en 1939 a 1945, ese es un periodo de la Segunda Guerra Mundial, y de 1919 a 1939 lo vamos a poner como los antecedentes que se dieron para que se ocasionara la Segunda Guerra Mundial. Listos, estamos ya, este es el área de referencias, ya analizamos nuestro primer recurso y podremos ver que ya tenemos de 3 a 4 eventos importantes dentro del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, el segundo documento que nos refiere para poderlo estudiar y tomar nota sería el de violencia y genocidio judío. En este documento, es un documento en PDF, hay que descargarlo. Y bueno, estos eventos están a cargo de Hitler, en donde a grandes rasgos pues sucede el Holocausto. El Holocausto se da en 1942, en donde llevan a todos los judíos a la cámara de gases para poderlos eliminar, ¿verdad? De acuerdo a la ideología de Adolf Hitler, pues él manifestaba que pues era una raza que no
que no era pura, que no era de su nivel o de su ideología. Entonces aquí el documento es bastante interesante, pero vamos a rescatar estas fechas, estas fechas, ¿vale? Porque sí nos da la información de cómo se da la ideología nazi y en qué termina. Bueno, terminan los judíos en las cámaras de gases y pues muchos judíos muertos, y no nada más judíos, otros yugoslavos, checoslovacos, que no coincidían con la forma de pensar de Adolf Hitler. Tenemos ya nuestro segundo documento y rescatamos ya un evento importante. Vamos a las bombas atómicas en Japón. Aquí lo vamos a tener. Aquí está. Nuestro tercer documento a analizar. Bien, en este documento, pues, nos da la fecha en la cual se crean las bombas, nos dan las fechas en las cuales se hace la primera aplicación, el ensayo de la bomba, quién es el investigador, el año, pero en sí todo es importante, aclaro, pero en nuestra línea de tiempo la verdad sería demasiado extensa para que ustedes la pudieran elaborar. Sería demasiado extensa. Lo que cabe rescatar de este documento es que el 6 de agosto de 1945 fue cuando estas poderosas bombas fueron impactadas o estallaron en dos ciudades de Japón, siendo Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? En Nagasaki fue 3 días después de la primera explosión o la primera bomba que pusieron. Obviamente pues nos marcan los tipos de misiles, los metros, cuántas personas aprox estuvieron involucradas o fueron víctimas en este caso, pero punto importante, fecha en donde las bombas detonan en Hiroshima y Nagasaki. Vamos con nuestro cuarto documento para poderlo analizar. Es Latinoamérica. Ok, Latinoamérica. Vamos a buscarlo por acá. Acá está. Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver qué podemos rescatar de aquí eventos importantes, relevantes. La historia es muy linda. La historia nos lleva, nos da la información para poder comprender qué pasó y por qué nuestro mundo está así. Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Aquí como mexicanos, bueno, cabe resaltar que en 1941, bueno, después de que Japón ataca territorio estadounidense, pues México decide declarar la guerra también al eje creado por Alemania, Italia y Japón. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen. México declara que se halla en estado de guerra con el eje. El eje son los 3 países que antes mencionamos, y pues México no va solo, va acompañando o más bien apoyando a Estados Unidos, al igual que la mayoría de todos los países de Latinoamérica. Seguimos con los desplazados y refugiados. Aquí, ¿qué pasó con este documento? Vamos a verlo. Tras la muerte de Adolfo Hitler, ok, este es un dato importante también, en qué momento muere o en qué año muere. Justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, Hitler muere, y también eso hace que menos de un mes, o sea, ni siquiera pasaron 15 días cuando ya los alemanes estaban, los refugiados fueron, ya pudieron regresar a sus lugares de origen. ¿Sí? Entonces, por eso es que los desplazados y refugiados pues se volvieron
volvieron a su lugar de origen. ¿Okay? Entonces aquí dice, los aliados mantienen a 11 millones prisioneros de la guerra como esclavos para trabajadores en las construcciones, sí, 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 odio y venganza hacia los alemanes. Aquí hay un dato también importante, en 1945 y 47 se expulsó a la población alemana de los países del estado, del este de Europa. ¿Okay? Y bueno, si quieren saber un poquito más a fondo, tenemos aquí un video para que puedan informarse más, ¿verdad? Ok, seguimos con el análisis. Recuerden que lo vamos a hacer breve porque sí son 9 documentos y la verdad estudiar el antecedente, el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial son muy interesantes, pero tampoco los quiero agobiar con un video bastante extenso. La idea, vuelvo a decir, la idea es nada más darles una orientación de cómo van a realizar su actividad número 3. La Guerra Fría. Revisemos el documento de la Guerra Fría. Aquí. El documento de la Guerra Fría es un documento en PDF, hay que descargarlo y tomar notas. ¿Okay? Este periodo de la Guerra Fría, que dura alrededor de, no sé, inicia en 1945-46 y termina a 1949, este periodo de Guerra Fría más intenso, en el que se dan muchos choques, muchos pactos, alianzas, ejes políticos, bloques. Vale la pena estudiarlo a fondo, pero de aquí podremos rescatar las fechas, porque este documento nos va a servir más adelante para hacer otro ejercicio que nos están pidiendo dentro de la actividad 3. Entonces continuamos con la revisión de los recursos para realizar nuestra actividad de la línea de tiempo. Mundo unipolar. ¿Sí? Mundo unipolar. Las principales potencias eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Este documento también nos va a servir para trabajar en la tercera parte de esta tarea. Okay. Dice, la separación fue inevitable. En 1991 la Unión Soviética se desintegró. Ese es un dato que merece estar en tu línea de tiempo. También en 1990 Estados Unidos se declara como la superpotencia mundial. Y bueno, aquí vienen algunos datos del por qué se declara la superpotencia mundial. Sí, estos dos datos vale la pena, regístrenlos. Nosotros vamos registrando en un documento o en una hoja, vamos a ir ya registrando nuestra información, fecha y evento. ¿Okay? Para la fecha y evento, pero también para nuestra actividad necesitamos buscar imágenes que vayan relacionadas con la información que estamos poniendo. Por último, el último documento, después de los 9 documentos que nos sugiere la guía de esta semana para trabajar en esta actividad, es el Muro de Berlín. Aquí la primera pregunta es ¿cuándo inició y cuándo cayó el Muro de Berlín? Esos dos eventos, independientemente de todo lo que haya pasado en este periodo de Guerra Fría, pues vale la pena registrarlos ya en esa línea. Entonces, el 13 de agosto de 1961 dice que sin avisar, sin previo aviso, ya los berlineses pues amanecieron separados, familias, vecinos, todo amanecieron separados por un muro que ponen. Pero bueno, eso trae muchas consecuencias de cada lado.
y resulta que vamos avanzando y nos damos cuenta que la caída del muro de Berlín fue en 1989. ¿Okay? Entonces, sí, estamos hablando de 28 años, sí, creo que sí, sí, durante 28 años. Entonces son dos eventos que vale la pena registrarlos y ponlos por favor en tu línea de tiempo. Ok, yo ya tengo toda la información que requiero para mi primer punto de esta tarea. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, lo que tengo que hacer es, puedo trabajar en una página online, le pongo una línea de tiempo, ¿okay? Y puedo buscar un programa, algún programa gratuito para poder trabajar en él y hacerlo de manera rápida, creativa y fácil. ¿Sí? Pues buscaremos cuál les agrada. En verdad hay bastantes, lo único que te piden en algunas ocasiones es que te registres con tu correo. Entonces aquí, no sé, línea de tiempo, cada programa tiene sus requisitos. Mientras se abre este documento, vamos buscando otro, por ejemplo este también, a ver cuál de los dos abre. Este ya abrió primero, entonces el otro lo cerramos. Ok, crea una línea de tiempo ahora, y yo le pongo que sí, pero previo a eso yo ya tengo registrados mis fechas y mis eventos. ¿En dónde los registré? Los puedo registrar en un documento, les dije que en un documento los debería de tener, porque pues los puedo ir pasando, ¿no? Voy a poner esta primera parte, voy a copiar, ya la tengo previa, y la voy a poner aquí, descripción, ¿sí? En 1919, a finales de la Primera Guerra Mundial, y como parte del Tratado de Versalles, se creó la SDN, la Sociedad de Naciones. ¿Sí? Entonces, aquí voy a quitar y voy a poner 1919, y esta forma parte de mis antecedentes. Aquí ya tengo mi primera parte, y es ir agregando eventos, ¿sale? Entonces es una idea, ustedes pueden iniciar con este programa, pueden utilizar el Canva, pueden utilizar Genially, pueden utilizar, si no quieren utilizar este tipo de programas, también pueden trabajarlo en un PowerPoint, hagan una hoja en blanco, pueden insertar formas, gráficos en SmartArt. Pueden encontrar también varias plantillas de línea de tiempo, y ya nada más van agregando la información. ¿Sale? Aquí ya tengo busco un color, por ejemplo aquí pongo antecedentes, eso, ¿sí? Antecedentes de 1919 a 1939. Ok, aquí puedo poner Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Y mi tercera parte, o mi tercer bloque, lo puedo poner con Guerra Fría y Muro de Berlín, ¿verdad? Guerra Fría y Muro de Berlín. Recordemos que fue más o menos 1945-46. 1945, lo vamos a poner para seguirlo
consecutivo a 1991. Ok, ya tengo mi línea de tiempo, son mis 3 bloques, o sea, antecedente, desarrollo, consecuencias. Y ahora lo que voy a hacer es ir marcando todos mis eventos importantes, irlos marcando de acuerdo a la fecha en la cual se dan. Esta fecha tiene que ser en orden cronológico, o sea, desde 1919 hasta 1991, ¿sí? No se vale poner eventos en una sección que no corresponde. Por ejemplo, en 1945, que se termina la Guerra Mundial, pues no lo puedo poner acá, ¿verdad? En antecedentes. Por eso es muy útil, la línea de tiempo debe de llevar ideas cronológicas. Va conforme el tiempo va avanzando, pues se van agregando los eventos. Aquí lo que ustedes pueden hacer es insertar un cuadro de texto. Okay, ya le voy a poner aquí un cuadro de texto y aquí voy a poner el evento, un evento, por ejemplo este, que es de los antecedentes. Voy a poner para acá, copio, pego. De hecho, nada más voy a poner uno de cada uno. Es una manera ilustrativa. Desde luego ustedes pueden, pues, utilizar otros programas. El chiste es que nosotros tengamos nuestra línea de tiempo en el formato que más te agrade. Ya tenemos que buscar la imagen que vaya de acuerdo a la información que estoy poniendo, ¿sale? Aquí ya tengo mi imagen y le puedo poner aquí una flechita, listo. Va, entonces ya quedó. Mi segundo evento del desarrollo, pues puede ser de lo que rescatamos de todos los recursos, puede ser México. En 1941 México se declara se une a Estados Unidos para declarar la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos se unen al igual que los demás países de Latinoamérica. Ay Dios, estoy haciendo como siempre, o sea, aquí. Ay, disculpen, pero 1641. Bueno, selecciono para darle así una imagen, un ajuste, justifico, pongo la letra más pequeña, ya está, y puedo agregar una imagen que diga que México declara la guerra a Alemania, Italia y Japón, que es el eje. Entonces buscaré una imagen en Google, pero pues yo no, ya la tengo aquí previo a que nosotros entráramos a realizar esta grabación. Ya la tengo aquí y vamos a colocarla. La colocamos, ¿vale? Y ya va, ahí va. Inserto, no sé, otra autoforma. Aquí está, listo. Por último, ok, puedo poner aquí otro evento y se me ocurre que podremos poner el de la caída del muro de Berlín, ¿sí? Sale. Vamos a poner el 16 de agosto, no, la caída del muro de Berlín. Ahí está. Se acabó, ya lo tenemos. Pegar. Estamos pegando. Es muy práctico que ustedes ya tengan su documento con su información ordenada y ordenada en el tiempo, para que nada más vayan copiando, pegando y les facilite más. Busquen desde luego sus imágenes que vayan de acuerdo a la información. No me vayan a poner
No me vayan a poner una imagen que nada tiene que ver con la información, con la fecha. Si se fijan, los eventos anteriores, hasta incluso las imágenes son blanco y negro. Aquí ya tenemos unas imágenes a color. Y así ustedes pueden terminar su línea de tiempo en documento Word, en documento PowerPoint. Desde luego yo solamente estoy poniendo 3 eventos, uno por cada periodo, pero sin duda alguna tenemos demasiados. Les recomiendo unos 12, por favor, para que sean por lo menos unos 4 por cada periodo, ¿sí? Entonces aquí ya quedó. Lo que puedo hacer, como me lo piden en el documento de texto, lo que puedo hacer es hacer una captura de pantalla y llevarlo a mi documento de texto. Bien, ya tengo aquí mi documento previo. Ejemplo, es un ejemplo, vuelvo a decir, es una propuesta, es una plantilla que yo propongo. Si te puede funcionar, adelante. Si ya hiciste tu tarea, muy bien, felicidades. Si no la has hecho, pues recomiendo que le des una revisada, igual el material te puede servir. Tengo mi portada, mi hoja de presentación, una imagen que va de acuerdo al tema, ¿sí? La unidad 2, el nombre de la unidad, desde luego su nombre completo, por favor. Actividad integradora número 3, el nombre de la actividad. Aquí tenemos que poner su generación y su grupo, nombre en este caso de su facilitadora, y bueno, fecha, lugar y fecha de elaboración. Ya pasé nuestras indicaciones que tengo acá en la semana 2, ¿sí? Ya pasé las indicaciones y pues estamos trabajando con el punto número 1, ¿sale? Estamos trabajando con el punto número 1 que nos indica nuestra línea de tiempo con sus antecedentes, su desarrollo y obviamente Guerra Fría y la caída del muro de Berlín es la consecuencia, ¿sí? Bueno, entonces ya está aquí. ¿Cómo voy a elaborar esta línea? Ya comentamos que puedes elaborarla a través de programas online que ya están. Lo puedes hacer directamente en PowerPoint y le das una captura y vamos a tu documento de texto y lo copias o lo pegas como si fuera una fotografía, un JPG. Recortas, desde luego, hay que recortar aquí para que quede tu presentación lista, ¿sí? La puedes dejar en medio puedes dejar aquí en medio y no quiere listo, ya está, ¿sí? Desde luego, aclaro, hay que agregarle más eventos. Es una idea, ¿sí? Si lo quieres hacer ya directamente, sobre tu documento en PowerPoint, en Word, ya ando confundiendo los programas. Lo puedes hacer sin ningún problema porque igual nos da las mismas formas para insertar. Puedo aquí insertar los Smart Art. Busco ejemplo, que ya lo manejamos en PowerPoint, lo vamos a manejar aquí. Bueno, a ver, ok. ¿Dónde está? Aquí está. Y aquí ya lo agregamos y estamos seleccionando esta imagen, estos colores, que si se fijan, pues nos va a dar el mismo efecto. Yo lo hago en PowerPoint porque nos mueve menos la información. Aquí si no pones el objeto, o sea, la imagen, la figura atrás o adelante, nos dificulta un poquito. Pero, ¿qué tantos eventos puedes poner? Puedes poner los que tú gustes, pero que sean, o sea, como un mínimo 12, porque en realidad sí son bastantes. Como cuáles yo puedo seleccionar, pues tú puedes seleccionar, por ejemplo, la fecha del Holocausto, cuándo inicia la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuándo termina,
Por ejemplo, también puedes poner cuándo pusieron el muro de Berlín, cuándo lo tumbaron, se cayó, cuándo fue la caída del muro de Berlín, cuándo se creó la ONU, cuándo se terminó la cuestión de disolver la situación entre la Guerra Fría, entre la URSS y Estados Unidos, México cuando declara la guerra al eje. Y pues son datos, pero tienen que ser de la manera que tú consideres, ¿sí? Que consideres que son importantes. Ahora, no es necesario que pongas 1919, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hasta 1991. Serían casi 80, 90 bloques, ¿no? Entonces, hazlos por periodo. Esa es una buena idea. Hazlos por periodo, igual en un solo evento. Por ejemplo, 1941 puedes agregar 2 eventos y una sola imagen en una sola viñetita, ¿sale? Entonces hasta aquí nuestra información de la línea de tiempo pues quedaría completa, ¿sí? Ahí está, quedaría completa. Estas sugerencias o recomendaciones que pongo en la plantilla hay que quitarlas, ¿sí? Dice revisa los 9 documentos, que fue lo que ya nosotros hicimos, estas etapas o estos periodos ya los pusimos acá. Entonces la recomendación lo puedes hacer en lo que sea, siempre y cuando sea una línea de tiempo, ¿sí? Y lo vamos a quitar, lo quitamos, le vamos dando forma ya a nuestra tarea. Ok, luego, ¿qué sigue? La segunda parte nos dice que yo tengo que grabar un audio. Tengo que grabar un audio que de alguna forma le ponga información de cómo es que el mundo actual o todos esos efectos, esos eventos repercuten o dan, qué consecuencias nos traen aquí en el mundo actual. Para grabar este audio, yo sugiero que lo hagan en línea, online. Miren, les estoy recomendando este Online Voz. Ustedes van directamente al área, abren esta página, la página de Google, luego ponen online, listo, ya está aquí. Grabador de voz online, o sea, de inmediato, en línea. Ok, ya lo voy a tener aquí. Bien, esta es la interfaz del grabador de voz. Ustedes ponen aquí, bueno, vamos a quitar aquí. Ustedes ponen aquí en este lado: hola, estoy haciendo mi grabación para la actividad número 3 de la semana 2, módulo 10 de Prepa en línea CEP. En este audio tengo que manifestar cómo es que la Segunda Guerra Mundial repercute en el año, en el siglo XXI, cómo es que puedo entender esos sucesos y por qué estamos pasando algunos eventos que son de alguna forma, que son consecuencia. ¿Ok? Hasta aquí mi audio, nada más es una grabación en línea como medio de prueba para trabajar en esta actividad. Listo, listo chicos, aquí está mi audio. Ustedes recomiendo que cuando vayan a hacer este punto número 2, ya tengan registrado toda su información para que quede muy fluida y la información sea la correcta. Aquí les marca el tiempo que duran,
¿sí? El tiempo que están durando y vamos a darle guardar. Si se fijan, aquí ya me aparece una carpetita de guardar. Yo lo que voy a hacer es, bueno, aquí lo cierro. Ahora estoy haciendo mi grabación para la actividad número 3 de la semana 2, módulo 10. Está exactamente todo lo que yo guardé, ¿sí? Entonces, ok, ya cierro esto. Lo que voy a hacer es buscar en descargas, en mis descargas de mi documento. Aquí en descargas yo debo de tener ya ese audio y lo tengo que buscar para ponerle el nombre, ¿sí? Ponerle su nombre. ¿Dónde está? Prueba. Okay. Bueno, aquí está. Listo. Lo voy a poner, le voy a cambiar, lo voy a seleccionar, clic derecho, le cambio nombre y le voy a poner otra vez prueba de audio para actividad 3, semana 2. Listo. Ya lo tengo. Prueba de audio para actividad 3, semana 2. Ya lo guardé. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir mi página. Voy directo a mi Drive. Se está cargando. Lo vamos a poner nuevo. Hay que subirlo. Hay que subir el audio que ya realizamos. Tenemos que buscarlo, ¿eh? A ver, por acá lo traíamos en descargas. Recuerden el nombre que le pusimos. Y es el nombre de prueba. Bueno, vamos buscando de aquí, ¿no? En búsqueda. Aquí ya lo encontré. Es este, lo selecciono, lo abro. Ok, se está subiendo. Aquí en esta parte dice prueba de audio. Se está subiendo el documento tal cual como yo lo guardé. Ya está mi flechita en verde, quiere decir que ya estamos bien, que ya estamos listos. Ahora solamente necesitamos buscarlo. ¿Dónde lo tenemos? Unos segunditos. Bien. Hay que ubicar el archivo. Si no, pues lo podemos buscar acá, en búsqueda, ¿verdad? Prueba. Ahora pues, ok, sí. Ok, ya miraron todos mis documentos, ¿verdad? Todo, o sea, acá está, acá lo tengo. Listo. Hay que darle un doble clic, abrirlo, para que me dé el link que yo voy a subir. No es este, no es este. Paciencia, paciencia, por favor. Bien, ya está seleccionado. Si se fijan, está en color azul. Si yo selecciono este es la pauta que me da de que ya está seleccionado. Entonces ya está aquí seleccionado. En la parte superior no se está grabando esta parte, pero aquí en la parte de arriba me da el link. Lo voy a guardar. Y ese es el que yo tengo que pegar en mi parte número 2 de mi actividad número 3. ¿Ok? Entonces, así es como ustedes lo van a entregar. Vamos con la tercera parte de esta actividad. Esta tercera parte nos indica realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la revolución y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Vamos a realizar un cuadro comparativo. Yo aquí ya lo tengo, pero ustedes, para agregar el cuadro comparativo, le dan al área de su barra de herramientas de Word, insertar
tablas y ya le van a poner aquí las tablas que ustedes requieran. Pueden ser 2, 3 columnas, pueden ser las columnas que ustedes gusten. No sé cómo vayan a presentar este cuadro comparativo, si en una matriz de doble entrada, pero aquí ya lo tenemos. Si yo voy a poner imágenes, entonces pongo un apartado adicional. Si nada más voy a poner textos, aquí con 2 columnas es suficiente. En este caso yo recomiendo, les estoy recomendando ya, en la plantilla así va a quedar. Les recomiendo que pongamos 3, ¿sí? Los rubros o el área o la parte que nosotros queremos marcar. En este caso ya está mi tabla. ¿Qué es lo que puedo hacer como comparativa? Primero, tengo que checar este documento en PDF de Guerra Fría. Acá voy a mi documento, es un documento en PDF, a ver por aquí, no lo encuentro. Ah, sí, Guerra Fría, ya está. Es un documento que ya lo descargué, ya está aquí. Ahora sí, vamos a empezar con las comparativas. Bueno, para empezar, las comparativas. ¿Qué pensaba uno del otro? Aquí está una parte. Estados Unidos piensa que la URSS es el máximo símbolo de la tiranía y el totalitarismo. Bueno, esa es una. Ahora, comparando, la URSS, ¿qué piensa de Estados Unidos? Ya lo tenemos aquí. Segunda parte, Estados Unidos de América, ¿cuál es su bloque o cuál es su sistema político? El capitalismo y occidental. ¿Quiénes son los soviéticos? A ver, ¿qué es lo que dicen? Bueno, ellos encabezan el bloque socialista. Entonces, ahí vamos a tener ya las diferentes, la diferente información, pero que están en el mismo estatus. Estatus, por ejemplo, hablar de economía. Tenemos diferente información, pero estamos hablando del mismo rubro, del mismo rango. ¿Ok? Tenemos 2 eventos importantes. Uno es el Plan Marshall y el otro es la división de Alemania. Podremos agregar también una comparativa de las banderas, una comparativa de las cuestiones geográficas, una comparativa en cuanto a la tecnología que existía en cada uno de ellos, una comparativa entre las organizaciones que crearon y las alianzas que hicieron, quién hizo alianzas con quién. Y bueno, aquí tenemos bastante información para poder hacer nuestra comparativa. Si se fijan aquí, pues casi nos están dando la información para plasmar en nuestro cuadro. Aquí están las imágenes. Y bueno, ya acá en nuestro documento, en el cuadro comparativo, pues la idea es que ustedes pongan aquí la bandera de Estados Unidos. Si aquí la cuestión geográfica, bueno, aquí como vamos en el mismo rubro, podremos poner aquí el mapa de la Unión Soviética. En las cuestiones de bloques políticos, tenemos que la Unión Soviética encabeza a los socialistas. Acá Estados Unidos, ¿a quién encabeza? A los capitalistas. En la economía, ¿cómo andan en la economía? Estados Unidos, si ya tengo aquí información de que la propiedad de su administración son los particulares, entonces en la Unión Soviética, en la economía, ¿cómo andan? Las alianzas, ¿quién hizo alianzas con quién? ¿Quién hizo alianzas con quién? Las alianzas y las organizaciones militares permanentes entre el bloque comunista se planteó por el Pacto de Varsovia. Ok, acá Estados Unidos, ¿con quién hizo alianzas? Los organismos creados o las comisiones que se crearon durante esta Guerra Fría. Bueno, si Estados Unidos realizó la OEC y la ODE, entonces la Unión Soviética, ¿qué hizo? ¿Con quién hizo eso? ¿Qué creó? ¿Qué organismos creó? La ideología uno de otro, ¿qué piensa uno del otro? Ya
esta parte ya la habíamos visto al inicio del documento. La tecnología, el caso es ir haciendo una comparativa en todos los estatus, ¿sí? En tecnología, en sociedad, si ustedes buscan, tenemos más información sobre cultura, la forma de vivir o qué tantos arsenales, misiles pusieron cada uno. Todo eso lo vamos a poner en esta tabla comparativa, ¿sí? Entonces aquí recuerden eliminar todas las letras en azul. Esta es una plantilla solamente, es una propuesta, ¿okay? Aquí solamente tendríamos que complementar y añadir en caso de ser necesario. Coloca las fuentes bibliográficas de todos los documentos que se consultaron. Este es un ejemplo de lo que vamos a integrar nuestra bibliografía. ¿Cómo vamos a guardar? ¿Cuál es la nomenclatura para guardar? Pues nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre, el módulo, la semana, la actividad integradora, y así quedaría para guardarlo y subirlo directamente a nuestro área de tareas, a nuestra área de tareas. Pero vamos a darle ya una revisada, una presentación final que viene siendo portada, ok, mi línea de tiempo con mínimo 12 eventos, luego viene mi audio, que yo aquí tengo que poner mi link para poder escucharlo, y mi cuadro comparativo, sale Estados Unidos por un lado y por el otro la Unión Soviética. Ya está, no se nos olvide la bibliografía consultada y guardarlo. Y bueno, así quedaría en nuestra segunda semana, así quedaría nuestra actividad número 3, titulada Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Cualquier cosita, mándame un mensajito y con gusto te atiendo. Bye bye.